hora, 50 minutos, no sé qué tiempo me lleve, pero más o menos aproximadamente así será, mis queridos hermanos. Pues bueno, acomódese ahí en su casita, tenga a la mano su Biblia y también tenga a la mano pues su cuaderno, su lápiz, lapicero, pues para que apunte las cosas que usted crea importante y que después pueden ser de utilidad para su estudio, inclusive para compartir a otros acerca de los temas que hemos estado considerando. Así que sin más preámbulos, mis queridos hermanos, vamos a empezar el tema propuesto para esta ocasión. Y como introducción, quiero decir algo importante, ya que vamos a hablar de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Mire, le quiero decir algo que aquí escribí. Los cristianos de todos los siglos hemos creído en la muerte y resurrección. Por consiguiente, en esta ocasión no haremos una defensa de estos temas. Solo mencionaremos algunas verdades y beneficios que están alrededor de estos dos temas, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Si usted desea hacer un estudio más extenso y profundo acerca de estos dos temas, pues hay muy buenos libros que usted puede comprar o puede bajar de internet que sobreabundan en datos, en aspectos de suma importancia que rodearon la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Así que en esta ocasión no espere que nos metamos en profundidad en ello. No es, desde el principio les digo, no es la intención. Pero también quiero decirles que no es menos importante lo que les voy a decir. Es decir, que vamos a estudiar estos dos temas desde otra óptica, tal vez una óptica más práctica, pero también sumamente beneficiosa para nosotros los creyentes. Bueno, con relación al tema de la muerte del Señor, vamos a empezar diciendo así: verdades con respecto a la muerte del Señor. De ahí vamos a partir de esta premisa. Verdades con respecto a la muerte del Señor Jesucristo. Y una de las primeras cosas, hermanos, que yo quiero darles a conocer y que tal vez usted ya alguna vez ya ha estudiado o ha escuchado en otra ocasión, y es que con respecto a la muerte del Señor Jesucristo, quiero decirles que este era un aspecto ya previsto desde el lado divino, vamos a ponerlo de esta manera. La muerte del Señor Jesucristo desde el aspecto divino ya era un aspecto sumamente previsto por Dios. Y para apuntalar esta verdad basta sencillamente con que leamos un pasaje en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y versículo 19. Yo aquí ya lo tengo a la mano, le voy a dar un pequeño tiempo para que también usted abra su Biblia, busque el pasaje y pueda seguirme con su vista. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19. Dice así el pasaje: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, fíjese bien, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinados desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. La palabra de Dios nos dice que ya el Señor estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Quiere decir que antes que las cosas materiales vinieran a la existencia por la palabra de nuestro Dios, el plan de redención ya estaba previsto. Y se nos dice
por otras escrituras que este plan consistía en que el Señor básicamente tendría que morir en la cruz del Calvario, o si lo quiere mejor, a través de un sacrificio cruento, es decir, tenía que haber sangre. Entonces, una de las primeras cosas que debe quedar claro en nuestras mentes, que la muerte del Señor Jesucristo en sí misma era un aspecto que ya previamente el Señor tenía en mente y que posteriormente a través de las Escrituras fue anunciado para beneficio de nosotros, en primer lugar en este aspecto, pero también aquí mismo, en este mismo aspecto, podemos decir que cuando el Señor Jesucristo anduvo aquí en la tierra, básicamente en sus 3 años de ministerio, por decirlo así, él mismo reiteró varias veces que él tendría que morir en la cruz del Calvario. Basta con que nosotros miremos nuevamente un pasaje que estudiamos en los primeros estudios o en las primeras pláticas, por ejemplo en Mateo 16. En Mateo 16 tenemos esto. Mateo 16, versículo 21. Dice así: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto. Dentro del plan divino de la redención se incluía este aspecto tan importante: morir. Morir, sencillamente tendría que morir, y fue un aspecto que el Señor en otras 3 ocasiones o más reiteró este aspecto, de que dentro de todo lo que le iba a suceder estaba incluido este aspecto que era la muerte o sencillamente morir. Aparte de ello, hermanos, debemos decir que la verdad bíblica lo requería así, porque así también estaba escrito. Miren lo que dice Pablo a los romanos en el capítulo 6, Romanos capítulo 6, y verso 23, dice así: porque la paga del pecado es muerte. Ahí nada más. La paga del pecado es muerte. No había otra manera de que el hombre pudiera ser redimido exentando la muerte. Tenía que haber muerte. Y es algo que desde los inicios en el Antiguo Testamento se fue anunciando a través de símbolos, a través de figuras y a través de tipos. Entonces, cuando pensamos, queridos hermanos, en las verdades que rodean a la muerte del Señor Jesucristo, bueno, usted ya sabe, fue prevista anticipadamente antes de la fundación del mundo. Fue un mensaje que el Señor reiteró en varias ocasiones, y básicamente la palabra de Dios requería que fuese así. Y así el Señor con su muerte dio fiel cumplimiento al requerimiento bíblico, como ya hemos mencionado anteriormente. Otra verdad que rodea a la muerte del Señor es que el martirio que el Señor llevó, o más bien el martirio al cual el Señor fue sometido, finalmente le llevó a la muerte. Por un lado, sabemos que antes de la fundación del mundo, el plan de la redención ya estaba previsto, y entre esas cosas incluía la muerte. Bueno, eso fue antes de la fundación del mundo desde la óptica divina, pero desde el punto de vista material, desde la óptica de nosotros y nuestro tiempo, el Señor murió, sí, porque estaba previsto, pero también no podemos exentar que murió por causa
del sufrimiento al que fue sometido. Entonces, por un lado tenemos lo que Dios anuncia, y eso que anunció antes de la fundación de las cosas se materializó en el tiempo y en el espacio nuestro, por decirlo así. Y es así que entonces el Señor muere, de acuerdo a lo anunciado, pero también decimos que fue por causa del sufrimiento y el castigo al que fue sometido. Mire, vamos a leer Hechos 2, Hechos capítulo 2, para que vea cómo se combinan estas dos verdades que, entre otras cosas, todavía sigue desconcertando a muchos. Y se ha escrito mucho con respecto a este aspecto. Hechos capítulo 2, versículo 23. Pero vamos a leer el 22 para entrar en contexto. Dice así, Hechos 2, 22. Varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, fíjese bien, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Y aquí encontramos los dos aspectos. En primer lugar, algo previsto por Dios mucho antes de la fundación del mundo, pero en el tiempo de nosotros, para materializar eso que Dios había anunciado, tuvo que sufrir el Señor y ser muerto precisamente por el sufrimiento al que fue sometido. Dice aquí el Señor que ellos lo mataron. Es algo que a lo mejor escapa a nuestra mente en su totalidad, y así debería de ser, queridos hermanos, porque si entendiésemos todas las cosas de Dios, pues básicamente seríamos Dios. No, hay cosas que quedan insondables para nosotros y sencillamente debemos de conformarnos con la revelación que Dios hace en su palabra. Bueno, aquí dice que ellos lo tomaron y lo mataron. Ahora vamos a comentar un poco aquí con respecto al sufrimiento o al martirio que finalmente derivó en la muerte del Señor. Pensemos un poco en lo que le hicieron, para que tomemos nota de que sí fue así como estamos diciendo. Yo me di a la tarea, hermanos, de leer todos los pasajes que tienen que ver con todo lo que le hicieron al Señor. Y ahí me di cuenta de que la verdad abusaron de él. Se sobrepasaron con el Señor. Y finalmente esto lo llevó a morir. Mire, en primer lugar aquí encontré que le escupieron. ¿A usted alguna vez lo han escupido? A mí no, y yo creo que a la mayoría tampoco. Pero eso ha de ser una situación sumamente penosa. Y no solamente fue una persona. La Biblia nos autoriza que fueron varios los que intervinieron en este aspecto que le hicieron al Señor Jesucristo. Le escupieron. Eso es algo vergonzoso, la verdad. Y también raya en lo insano, queridos hermanos. También le dieron de puñetazos. Le dieron de puñetazos. ¿Usted alguna vez ha visto una situación donde a alguien lo está golpeando? Hermano, es una cosa terrible, ¿eh? A mí me ha tocado ver en algunas ocasiones cuando dos tipos se están peleando, y la verdad que es terrible cómo se oyen los golpes que se asientan. Y me imagino que el puñetazo es así, duro. Y seguramente no solamente fue al rostro del Señor, tal vez a diferentes partes del cuerpo,
porque seguramente, como está en plural, se entiende que varios intervinieron y no todos al mismo tiempo le pegaron en el rostro, sino que sencillamente se fueron sobre de él y le pegaron como pudieron, hermanos. Le dieron de puñetazos y seguramente que debido a esto el rostro se le inflamó al Señor, en serio. También le dieron de bofetadas, las entendemos así como cachetadas, parece que esa es la connotación, pues imagínense, también lo agarraron a cachetadas. Se nos dice que lo golpearon con una caña en la cabeza, no conforme con lo que ya le habían hecho, agarraron una caña y le golpearon en la cabeza. Y no creo que haya sido golpes sencillos, golpes con consideración, sencillamente se puede decir que se encajaron con el Señor. Le dieron fuertes golpes en la cabeza. No con ello también le hicieron cargar una pesada cruz. Mire, con todos los aspectos que ya había sufrido, todavía le hicieron cargar su propia cruz. Luego le encajaron, por decirlo así, una corona de espinas. La Biblia dice que le pusieron una corona de espinas. Yo quiero dramatizar este aspecto, se la encajaron. Si el término no lo conoce o no tiene idea, básicamente es así, se la pusieron y se la bajaron de un jalón. No creo que haya sido algo así como, espérese, no se mueva. A ver, poco a poco, ahí vamos. ¿Duele? No, espere, no, se la encajaron. Eso significa que le rasgó su sien y todas las partes de su cabeza y su cabello, se lo bajaron, queridos hermanos. Y según nos cuentan algunos especialistas, que no se trata de pequeñas espinas, eran unas tremendas espinas que llevaban todo el propósito de hacer sufrir, el propósito de lastimar, queridos hermanos. Para ese entonces, hermanos, debe pensar un poco, tenemos que echar a andar nuestra imaginación. El Señor estaba sangrando, por decirlo así. Yo he visto a veces cuando a alguien por una razón sufre un golpe en la cabeza y se abre, mire, la sangre empieza a brotar y le cubre el rostro y se ve dramático y hasta asusta a veces. Ya lo vi una vez, pero no me voy a tardar en eso. Sencillamente para este momento el Señor estaba sangrando en su cabeza, la sangre le escurría por su cara y por su ropa, hermanos. Su apariencia para ese entonces ya había cambiado, ya no era el mismo. Y finalmente le metieron tremendos clavos en sus manos y en sus pies. No, eso sí está para pensarse muy bien, hermanos. Yo nunca he visto algo así, la verdad. Lo más que he visto es a través de las películas y la verdad es dramático ver algo así. Si a veces, hermanos, nos conmovemos por un animalito que lo están martirizando o que está sufriendo, nada más imagínense para ese entonces la apariencia de nuestro Señor Jesucristo con todas estas situaciones que le hicieron. Así que fueron un sinnúmero de cosas las que intervinieron, las que finalmente derivaron en su muerte. Aparte de ello, también podemos sumar el escarnio verbal al que fue sometido. No solamente le escarnecían físicamente, sino que verbalmente, hermanos, le decían cosas bien terribles, cosas que pues uno se sorprende de cómo el Señor pudo aguantar tanta situación tan adversa,
de parte de muchos, inclusive podemos decir que fueron beneficiados cuando lo sanaba, o sencillamente ponga usted que no participaron, pero el hecho de no participar en defensa de él, pues también nos hace culpables, queridos hermanos, porque él hizo mucho bien, pero finalmente todo este aspecto derivó en su muerte. Y bueno, yo creo que esto fue demasiado, tanto que el Salmo 22:14, no sé si alguna vez usted lo ha leído con calma, el Señor dijo estas palabras, o las dijo David, pero se le atribuyen al Señor. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Algunos pensadores bíblicos sugieren que esta expresión connota la idea de que fue tanto el martirio físico como mental que finalmente su corazón se le partió. Esa fue la idea, hermanos. O esa es la idea que transmite estas palabras. Mi corazón como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. ¿Sí? Por un lado estaba previsto anticipadamente, pero tenía que materializarse eso que ya se había anunciado de forma física, queridos hermanos. Y esta es una verdad que también rodea a la muerte del Señor Jesucristo. Pero también en tercer lugar hay un aspecto muy importante. Aún, fíjese bien, aún que ya estaba previsto, aún que el sufrimiento lo llevó a la muerte, por decirlo así, en tercer lugar, Jesús dio su vida voluntariamente. Y es un aspecto que pues así como que desconcierta, porque todo lo que hemos venido diciendo, a veces trata uno de componer las piezas para que en nuestra mente le encuentren lógica, pero la verdad que no puede haber lógica cuando estamos tratando con Dios, hermanos. Hay aspectos que sobrepasan nuestro entendimiento y que solo, vuelvo a repetir, tenemos que conformarnos con la revelación bíblica. Bueno, a pesar de que fue anunciado, a pesar que mataron, en tercer lugar, Jesús voluntariamente. Vamos a leer Juan, capítulo 10, versos 17 y 18. Mire qué hermosas palabras. Dice así el Señor en Juan 10, 17 y 18. Por eso me ama el Padre. Fíjese bien. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Una de las cosas que queremos apuntalar, que sí es verdad los dos aspectos anteriores, pero también es verdad este tercer aspecto. Jesús dio su vida de forma voluntaria. ¿Cómo es eso? ¿Fue anticipada? ¿Lo mataron? ¿O él sencillamente fue a la cruz? Pues son todos esos aspectos, hermanos. ¿Cómo se combinan? Exactamente, yo no lo sé. Pero Dios sí lo sabe. Y eso me basta a mí. Jesús dio su vida voluntariamente. Su motivación principal fue hacer la voluntad de su Padre. Pero por otro lado, su amor por la humanidad perdida. Ahí están las razones, podríamos decir, ahí está el propósito del Señor, darse de forma voluntaria. Su motivación principal fue para hacer la voluntad del Padre, pero por otro lado, su amor por la humanidad perdida. Pero en todo ello, Él puso
su vida. No lo obligaron, no tuvieron que manipularlo, sencillamente de sí mismo decidió darse por los pecadores. Y en cuarto lugar, con respecto a estas verdades que rodean la muerte del Señor, Jesús siempre tuvo el control. A pesar de todo lo que padeció, a pesar de todo lo que sufrió, a pesar de todo lo que fue sometido, Jesús jamás perdió el control. Leamos ahí mismo en Juan, pero ahora el capítulo 19, Juan 19, pero ahora vamos a leer el versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, tetelestai. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Miren nomás qué aspecto tan importante estamos estudiando. A pesar de la situación tan terrible que estaba viviendo en esos momentos, según leemos en las Escrituras, Jesús nunca perdió el control. Siempre estuvo en control de todas las cosas, aún a pesar del dolor y el sufrimiento. Miren, lo vamos a poner de esta manera. Jesús, cuando lo consideró oportuno, sencillamente expiró. Dice la palabra, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Como resonando las palabras que habíamos dicho ahí en Juan 10, nadie me quita la vida, yo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús, cuando consideró que ya no había nada más que hacer, sencillamente entregó el espíritu. Siempre estuvo consciente de los más mínimos detalles de las Escrituras y, habiendo concluido con todo ello, sencillamente murió. Sencillamente murió. Miren, para algunos hombres que no les ha resplandecido la luz del Evangelio, para ellos esto es demasiado. Y a raíz de que no entienden este aspecto, hurgan, investigan, proponen e inventan cosas a modo de echar abajo estas grandes verdades que rodean la mente del Señor Jesucristo. Queridos hermanos, no cabe duda que la muerte del Señor está envuelta de aspectos insondables, pero no por ello deja de ser una verdad categórica del cristianismo bíblico. Bien, vamos a continuar con nuestro estudio y ahora vamos a pasar a ver verdades alrededor de la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo también, como en el caso primero, fue anunciada en el Antiguo Testamento. Y tan solo para apuntalar esta verdad, vayamos al Salmo 16:10. Salmo 16:10. Dice así: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Todos los estudiosos bíblicos están de acuerdo que esta es una referencia que se puede aplicar a la resurrección del Señor Jesucristo. Y como en la primera ocasión con respecto a la muerte del Señor,
también el Señor, valga la redundancia, reiteró en varias ocasiones de que Él iba a morir, pero por consiguiente también iba a resucitar. Mateo lo confirma de esta manera en Mateo capítulo 20 y versículo 18. Dijo así el Señor: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Y el 19, y le entregarán a los gentiles para que le encarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Por consiguiente, tanto su muerte como su resurrección formaban parte vital de el plan de la redención a favor del hombre caído, en primer lugar. También otra verdad que gira alrededor de la resurrección del Señor Jesucristo es que la resurrección de Jesucristo, entre otras cosas, mis queridos hermanos, garantizó nuestra justificación delante de Dios. Eso hay que tomarlo muy en cuenta. La resurrección del Señor Jesucristo garantizó nuestra justificación delante de nuestro Dios, o si lo quiere ver de otra manera, nuestra aceptación delante de un Dios santo. Miren lo que dice Pablo a los romanos. Romanos capítulo 4, verso 25. Dice así, le voy a leer desde el 24. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado o muerto por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Quiere decir que, entre otras cosas, la resurrección del Señor Jesucristo, en palabras más simples, queridos hermanos, estableció las condiciones para que nosotros, que éramos viles pecadores, pudiéramos estar delante de un Dios santo y justo, y todo eso ha sido posible porque Jesucristo se levantó de entre los muertos. Entre otras cosas, también esto puede significar que Dios el Padre quedó satisfecho con la obra que su Hijo Jesucristo llevó a cabo a favor de toda la humanidad, y que su resurrección, por decirlo así, avaló ese aspecto. Y por eso podemos decir que, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Sí, yo sé que hay muchos aspectos más que rodean este aspecto de la justificación, pero por el momento que baste decir, queridos hermanos, que la resurrección del Señor Jesucristo produjo las condiciones para que ahora nosotros seamos llamados hijos de Dios, para que nosotros hoy mantengamos una relación vital y significativa con Dios a través de lo que Jesucristo llevó a cabo en la cruz del Calvario, no solamente con su muerte, sino también por su resurrección. Esta es una gran verdad que rodea al aspecto de la resurrección del Señor. Pero también, en tercer lugar, algo muy importante, según creo yo, mis queridos hermanos, la resurrección del Señor Jesucristo garantiza o garantizó una relación dinámica con alguien que vive. Eso es de suma importancia, queridos hermanos. Garantiza una relación dinámica con alguien que está vivo, que vive. Mire, le voy a dar una cita, Mateo capítulo 28.
Mateo capítulo 28. Dice así el versículo en sí: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesucristo resucitó de entre los muertos, y en virtud de esa resurrección, hoy nosotros podemos mantener una relación dinámica, singular y única con alguien que vive, queridos hermanos. A diferencia de las más religiones, el cristianismo bíblico es la única religión que oferta una relación personal con alguien que está vivo y que se comunica. Sí, hermano. Eso es algo vital que reconocer. Ese es algo vital que hay que entender. Los cristianos mantenemos una relación dinámica con alguien que está vivo, que escucha, que siente, que se duele de nuestra situación. Ninguna religión, hermanos, ninguna religión comporta algo así tan glorioso. No. La fe que nosotros tenemos no es una fe muerta, es una fe lógica que tiene su base en lo que Dios ha revelado en las Escrituras y en otros aspectos más. Pero por ahora basta decir que la resurrección de Jesucristo nos da ese aspecto tan importante de tener una dinámica con nuestro Salvador, tan solo por el hecho de que se levantó de entre los muertos para nunca jamás volver a morir. Él vive. Y en cuarto lugar, otra verdad que rodea la resurrección del Señor Jesucristo es que la resurrección del Señor Jesucristo garantiza el cuidado de Cristo por los suyos. Dicho en otras palabras, no estamos solos. No estamos solos. El cristianismo bíblico es la única religión que garantiza el cuidado del Salvador por los suyos. No solamente mantenemos una relación dinámica, sino que Jesucristo, que está entronizado allá a la diestra del Padre, desde ese lugar de preeminencia, ve por sus hijos, ve por los suyos, ve por su pueblo, ve por su iglesia, y eso no lo tiene cualquiera, queridos hermanos, solo los cristianos. Vamos a apuntalar esta verdad. Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7, versículo 22 al 25. Dice así la palabra de Dios: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas hablando de Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Algunos piensan que Jesús, así tal vez se lo imaginan, está en su tronito ahí sentadito. Nada más. Jesús sigue trabajando. Jesús sigue activo por su pueblo, por razón de su pueblo. Así que su resurrección garantizó el cuidado de Cristo por los... No estamos solos, hermano. Tenemos a alguien que nos escucha.
y tenemos a alguien que ayuda. Tenemos a alguien que está pendiente de nuestras situaciones. Y estas son algunas verdades, hermanos, que rodean su muerte, en primer lugar, pero también su resurrección. Ya para empezar a concluir estos aspectos que hemos considerado, queridos hermanos, vamos a hacernos una pregunta justa y apropiada. A ver qué les parece a ustedes. ¿Cómo podemos demostrar verdaderamente que Jesucristo resucitó? ¿Cómo podemos demostrar verdaderamente que Jesucristo se levantó entre los muertos? Porque alguien puede suponer, pues eso dices tú, o eso te enseñaron, pero a mí demuéstrame en este momento, en este siglo XXI, que verdaderamente Jesucristo se levantó de entre los muertos. Además, ¿cómo lo podemos demostrar si ese hecho se suscitó hace muchos años? Es más, ni siquiera estuvimos ahí. ¿Es la fe suficiente? Hermanos, ¿podemos demostrar que Jesucristo realmente se levantó de entre los muertos y produjo todas estas bendiciones para su pueblo? Mire, la única respuesta, tal vez no es la única, la que yo tengo, la respuesta que encuentro, aparte de las otras evidencias, es el hecho milagroso que Jesucristo ha transformado las vidas de millones de personas, y esa es una prueba que no se puede negar. Cuando alguien venga, cuidado con esto, cuando alguien venga y le diga, a ver, demuéstrame que Jesucristo se levantó de entre los muertos, dígale, yo soy una prueba de ello. Yo soy una prueba de ello, porque Él transformó mi vida. Eso no lo pueden negar. No pueden negar para con usted en que hubo un antes y un después con Cristo. Antes sin Cristo, ahora con Cristo. Y eso para mí es una evidencia tangible y veraz de que Jesucristo se levantó entre los muertos. Él cambió mi vida. Yo sé que Él vive. Yo sé que Él está a la diestra del Padre. Y no es algo que yo me he inventado o me he autosugestionado para creerlo. Sencillamente, solo Él pudo, con su poder y entrando en mi vida, producir ese cambio que tengo ahora. Así que, hermanos, cuando he tenido la oportunidad de que alguien pregunte sobre este tema, yo les digo, mi propia vida da testimonio, hermanos. Mire, usted no sabe, pero yo antes de 1983, un 3 de mayo de 1982, yo era otra persona a la que soy ahora. ¿Quién produjo ese cambio? ¿Mi mente? ¿Mi fe? ¿Quién produjo ese cambio? Yo le voy a decir
lo que un cantante dijo en una de sus frases: fui de todo y sin medida. Para terminar, pero quiero decirle que después de ese 3 de mayo de 1982, yo fui una persona totalmente diferente cuando Cristo entró en mi vida y produjo un cambio significativo, singular y único. Por eso sé que Él vive, porque ahora yo vivo en novedad de vida. No se entusiasme. No soy perfecto, pero voy camino a la perfección. Y aunque no soy perfecto, no me parezco en nada a aquel Abel Trujillo antes de 1982. ¿Es así en tu caso, mi querido hermano? Podrás decir lo mismo. Yo sé que Jesucristo se levantó entre los muertos, porque cuando vino a mi vida produjo un cambio. Y yo soy un vivo testimonio de que así es. Yo espero, hermanos, que todos adecuemos nuestra vida de acuerdo a esta gloriosa verdad. Jesucristo sí murió, pero por igual resucitó de entre los muertos para ser Señor de los muertos y de los que viven. Mire, me gustaría terminar con estas hermosas palabras de Apocalipsis capítulo 1. Y después de que terminemos con esta lectura, nuevamente les quiero obsequiar un canto que el Señor me inspiró a hacer y que espere nada más a que lo ponga. Ya está pregrabado. Apocalipsis capítulo 1, verso 17, verso 18. Dice aquí Juan: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Hermanos, pues yo espero, como en las otras ocasiones, que este tema y los demás sean de bendición a su vida. Voy a hacer una oración agradeciendo pues a Dios estos momentos que hemos pasado juntos, y después de la oración va el canto, queridos hermanos. Oremos. Bendito Padre, gracias por la bendición de predicar tu palabra a través de este medio. Esperamos que haya sido de bendición para todos nuestros hermanos que tuvieron la oportunidad de escucharlo. Deseamos que nos sigas bendiciendo mientras dura la contingencia a través de este medio, y así tu pueblo siga creciendo en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Gracias por todo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches.
Pues hermanos, buenas noches de mi parte. Ya como pudieron ver, nuestro hermano Abel ha concluido el día de hoy con esta serie que nos ha compartido durante 4 martes. Gracias a nuestro Dios que le ha permitido a nuestro hermano compartir este material, esta serie de estudios que él preparó, obviamente con la ayuda y dirección de nuestro buen Dios. Y hermanos, también aparte de el mensaje o los mensajes que hemos podido escuchar a través de nuestro hermano, también pues nos ha compartido, como el día de hoy, el sentir en su corazón a través del canto. Entonces, hermanos, esperamos que con la ayuda de Dios, a través de su Espíritu, cada una de estas sesiones, cada una de estas lecciones que hemos recibido durante estos últimos 4 martes, sean en verdad de bendición, como para nosotros, nosotros aquí en casa, como familia, seguramente así ha sido, hermanos. Entonces esperamos que de igual manera para ustedes sea y siga siendo de bendición estos mensajes, hermanos, y como decía nuestro hermano, que podamos aprovechar también para compartirlos a otros. Así es que, hermanos, pues gracias a todos los que han estado siguiendo esta serie, el día de hoy también en particular. Saludos a todos, hermanos, nos da gusto ver algunos hermanos que se han estado reportando, que han estado enviando sus saludos. También saludos para nuestro hermano Abel. En este momento le vamos a compartir esos saludos que han estado enviando también particularmente para él. Les enviamos igualmente a todos, hermanos, a todos y cada uno de ustedes. Tal vez no podemos contestar uno por uno de manera particular, pero les damos las gracias, hermanos, por estar acompañándonos, por estar siguiendo esas transmisiones, hermanos, y esperamos que lo sigan haciendo. Con la ayuda de Dios, si el Señor nos lo permite, el próximo martes daremos inicio a una nueva serie a cargo ahora de nuestro hermano Fabián Vázquez. Pero como ahora hemos concluido esta serie con nuestro hermano Abel, quiero invitarles, hermanos, a que allá en casa nos acompañen, me acompañen a hacer una oración para dar gracias a nuestro Dios por lo que Él ha puesto en el corazón de nuestro hermano Abel y que ha compartido con nosotros durante estas 4 semanas. Así es que, hermanos, les invito a que allá en casa cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro y oremos a nuestro Dios, y después de esto, con esto pues prácticamente estaremos cerrando la transmisión de esta noche. Así es que, hermanos, nuevamente saludos a todos, bendiciones, vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre soberano, queremos darte las gracias, Señor, por la manera en que tú te manifiestas en nuestras vidas y la manera en que tú permites, Señor, que tu palabra siga siendo difundida, nuestro Dios. Y para nosotros, tus hijos, que sabemos que es una necesidad para nosotros, Dios nuestro, tu palabra, alimentarnos de ella. Gracias te damos por permitirnos que a través de estos medios tecnológicos, Dios nuestro, no tengamos impedimentos, Señor, para seguir alimentándonos de ella, Padre. Desafortunadamente no podemos reunirnos allí en nuestra congregación, en nuestro templo, pero gracias te damos, Padre, porque a través de este recurso, a través de estos medios, nos has permitido seguir en contacto con tu palabra. Y gracias, Señor, porque también hay hermanos fieles que están pendientes y están siguiendo las transmisiones y estas enseñanzas a través de estos medios tecnológicos, Dios nuestro. Gracias, bendice sus corazones, bendice tu palabra en sus vidas y de todos aquellos que la verán posteriormente, porque estos mensajes pues quedarán ahí grabados en estos medios, en estas redes sociales, y seguramente que habrá otras personas que los verán más adelante. Rogamos que de igual manera sean de provecho y de bendición, nuestro buen Dios. Y Padre, pues te damos las gracias por la vida de nuestro hermano Abel. Te pedimos le sigas guardando, le sigas ayudando en su ministerio como anciano, como pastor de la iglesia en Córdoba Carriles, nuestro Dios, juntamente con su familia, nuestra hermana Ruth, con su hija Miriam. Dios nuestro, gracias por el esfuerzo que nuestro hermano hace junto con su familia y por lo que tú has puesto en su corazón para compartir en estas 4 semanas que han transcurrido con nosotros a través de este medio, Señor. Gracias, Padre. Te pedimos tu bendición y tu ayuda para nuestro hermano y para la iglesia en Córdoba Carriles, juntamente
con su familia, nuestro buen Dios. Gracias, Padre. Vamos a concluir esta transmisión, esta exposición de tu palabra, y te damos gracias de igual manera por todos aquellos hermanos y hermanas que han seguido esta transmisión, y rogamos, Padre, que sigan siendo fieles, que sigan escuchando tu palabra a través de estos medios que estamos utilizando para no perder el contacto y para seguir dando ese alimento necesario para tus ovejas, nuestro Dios. Así es que ponemos eso en tus manos, te damos las gracias, nuestro buen Dios, en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Buenas noches, hermanos.